De el trimestre móvil, abril, mayo, junio. Como siempre, vamos a revisar consideraciones generales de la encuesta, los principales indicadores del mercado laboral. En esta oportunidad vamos a revisar también nuevas dimensiones de análisis que estamos incorporando a la encuesta como estadística experimental. Y también, como habitualmente, la estimación sintética de personas ocupadas en las actividades características del turismo y nuestras conclusiones. Consideraciones generales. Bueno, como siempre, esta base de datos de este trimestre móvil está conformado solo por encuestas completas que pasan todos los controles de calidad. La tasa de logro de este trimestre móvil en particular fue de 85,1%, que equivale a unas 33.743 viviendas que entraron en el cálculo de la tasa de desocupación nacional y todos los indicadores que veremos a continuación. También hay aseguramiento de la cobertura de la muestra. Los sesgos están controlados, se mantienen dentro de los parámetros aceptables, aunque, como siempre, entregamos alertas para cruces en los boletines regionales y algunos tabulados que tienen mayor desagregación. El error absoluto de la tasa de desocupación se mantiene en 0,4 puntos porcentuales, tal como en las versiones anteriores de la encuesta. Como siempre, también seguimos aplicando nuestro modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score para suavizar los factores de expansión. Para atenuar los valores atípicos, calibramos siempre por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones de población de nuestro último censo 2017, buscando controlar junto al resto de los ajustes al factor de expansión posibles sesgos que se pudiesen generar en la muestra. La distribución, como siempre, es balanceada de la muestra en todas las semanas de recolección que conforman tanto el último mes como el trimestre móvil completo. La recolección particular del mes de junio se dio entre el 7 de junio y el 8 de julio de este año. Los principales indicadores del mercado laboral: observamos la tasa de desocupación en 7,8%, al igual que el trimestre móvil anterior, con una variación en 12 meses de 1,7 puntos porcentuales menor a la que observábamos en este mismo periodo en el año 2021. La tasa de ocupación alcanza un 55% con un aumento de 4,4 puntos porcentuales. La tasa de participación 59,7% con variación en 12 meses de 3,8 puntos porcentuales. Las personas ocupadas aumentan 9,9%, lo que equivale a 797.241 personas respecto del mismo periodo del año anterior. Vemos que aumentan las personas en la fuerza de trabajo 7,9 puntos porcentuales, lo que equivale a 702.395 personas. Por el lado de las personas desocupadas, observamos una disminución de 11,2 puntos porcentuales, incididos principalmente por los cesantes, que disminuyen en 12,4 puntos porcentuales, lo que equivale a unas 96.337 personas. Respecto de las personas fuera de la fuerza de trabajo, tenemos una disminución de 7,7 puntos porcentuales y están incididos principalmente por los inactivos potencialmente activos, que disminuyen 33 puntos porcentuales, que equivale a unas 392.914 personas, que se distribuyen, por supuesto, entre ocupados y desocupados en la fuerza de trabajo. También vemos que hay una disminución de 2,6 puntos porcentuales en los inactivos habituales, que equivale a unas 149.655 personas. Cuando observamos, ¿cierto?, la tasa de desocupación desagregada por sexo, observamos que las mujeres, ¿cierto?, registran una variación de 8,4%, mientras que para los hombres la estimación para este trimestre móvil alcanza 7,4%, generándose una brecha de un 1% en la tasa de desocupación por género. Las mujeres presentan una variación positiva de 0,2 puntos porcentuales, y esta es la 14ª disminución consecutiva anual, ¿cierto?, de la tasa de desocupación. Tenemos que observar, ¿cierto?, en
la serie de tiempo que la tasa de desocupación al mismo periodo del año pasado estaba sobre el 9%. De ahí en adelante empieza a bajar drásticamente al 8,5%, por lo tanto, de aquí en adelante, digamos, los periodos de comparación, la base de comparación va a ser menos alta que lo que hemos estado observando, ¿cierto?, en los meses anteriores a de los resultados que hemos estado mostrando de la encuesta. Bien, respecto de la participación y la ocupación laboral, se sostienen expansiones anuales de la tasa de participación, alcanzando las más altas desde el trimestre móvil enero-marzo del 2020. Respecto al trimestre móvil previo, disminuyeron en 0,1 punto porcentual, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que esto se mantiene, las diferencias no son significativas respecto del trimestre móvil anterior, más bien tenemos un estancamiento, pero también esto es propio de la época del año, ¿cierto? Donde históricamente tenemos, digamos, más, mayor tasa de desocupación durante estos meses del año. Respecto a los sectores económicos, vemos que el ascenso de la población ocupada que habíamos observado anteriormente en 9,9% está principalmente incidida por comercio, que aumenta un 11,8%, sigue aumentando al igual que los trimestres anteriores. Los hogares también como empleadores se repiten respecto del trimestre anterior con un 37,3% de aumento y alojamiento y servicio de comidas con un 22%. Respecto de la creación de empleo, respecto del trimestre móvil anterior, esto todo con ajuste estacional, vemos que se crean 3.992 puestos de trabajo. No obstante, si esto sigue siendo un aumento en el total, cuando desagregamos por hombres y mujeres, vemos que tenemos un 0,3% de aumento en hombres, que son 14.177 personas adicionales con ocupación dentro de este trimestre móvil, pero tenemos un decrecimiento en las mujeres de también 0,3%, que equivale a 10.186 personas menos ocupadas, ¿cierto?, dentro del mercado laboral femenino. Bien. Respecto de el crecimiento acumulado de los ocupados con ajuste estacional, ¿cierto? Vemos que respecto del punto más bajo observado en 2020, que fue el trimestre mayo, junio, julio, vemos que hay un aumento acumulado de 945.306 hombres ocupados y 823.540 mujeres ocupadas, que implica una alza acumulada de 1.768.846 personas ocupadas a nivel nacional. Así se recupera un 95,4% de las ocupaciones que se perdieron desde el peor momento de la pandemia. Según sexo, esta recuperación sería de 99,7% de los hombres, mientras que las mujeres sería 90,9%. Respecto de la informalidad, acá ya sin ajuste estacional, vemos que en el total de las ocupaciones recuperadas observamos un 96,1%, lo que equivale a 1.765.240 personas ocupadas. De ellas, 946.991 ocupaciones son formales y 818.249 informales. Como ya habíamos informado en el trimestre móvil anterior, se ha recuperado el 100% de las ocupaciones formales desde el peor momento de la pandemia. No obstante, ¿cierto?, tenemos todavía espacio de recuperación en las ocupaciones informales, que alcanzan una tasa de recuperación de 88,3%. En las ocupaciones informales, para poder entender un poco más, vemos que la construcción, industria manufacturera, que son, digamos, sectores donde se concentra la ocupación informal, eh, la creación de empleos todavía no alcanza los niveles, ¿cierto?, del 100% en este sector.
si bien han aumentado las ocupaciones, como por ejemplo en industria manufacturera, con 14.954 personas ocupadas, ¿cierto? Esto todavía no permite compensar los otros sectores, ¿cierto? Como transporte, comercio y agricultura, que tienen un decrecimiento en las personas ocupadas, ¿cierto? De, por ejemplo, agricultura y pesca, menos 73.844 personas, que es alrededor de un 33,5%. Por lo tanto, observando estos sectores de la economía, vemos que algunos crean empleo, pero eso no es suficiente para compensar, ¿cierto?, aquellos sectores que aún no recuperan el 100% de su masa laboral que estaba definida antes de la pandemia o desde el peor momento, en este caso de la pandemia, que es mayo, junio, julio del 2020. Cuando vemos la recuperación sectorial, ¿cierto? Vemos que el crecimiento de los sectores de comercio, construcción y alojamiento y servicio de comida, cuyas tasas de recuperación sectorial están en el 85,8, 103,9 y 68,7% respectivamente, son quienes están empujando esta recuperación. En conjunto, estos tres sectores aportan un 45,5% al total de las ocupaciones recuperadas. El aporte más importante viene incidido por comercio con 21,1 puntos porcentuales, construcción con 15,7 puntos porcentuales y alojamiento y servicio de comidas con 8,7 puntos porcentuales. Hay que recordar que estos sectores particularmente fueron los más afectados durante las restricciones de movilidad de la pandemia. Por lo tanto, al comparar con el año anterior, efectivamente son quienes más están aportando a la creación de empleos comparado con el mismo periodo del año 2021. Respecto a la fuerza de trabajo potencial, que es digamos, reflejado en el indicador de tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, observamos que en este trimestre móvil alcanza 15,2%, ¿cierto? Que está muy cerca de alcanzar los niveles prepandemia, que estaba muy por debajito del 15%, alcanzando niveles de marzo, digamos, desde el año 2020, donde empezamos con un aumento eh, marginal después del estallido social, ¿cierto? Donde tenemos acá que empieza a subir esto en el trimestre de noviembre, diciembre, enero de 2019-2020, que es lo que observamos en el gráfico. Entonces, estos indicadores ya se acercan, ¿cierto?, a los indicadores prepandemia, lo mismo la tasa de desocupación. Hemos tenido disminuciones sostenidas importantes de este indicador. Particularmente en esta última medición disminuye 5,3 puntos porcentuales y esto se refleja, ¿cierto?, con la disminución de los inactivos potencialmente activos que veíamos al principio en la tabla respecto de la disminución de alrededor de 392.000 personas en esta categoría. Al analizar la tasa de ocupación informal, en este trimestre móvil se estima en 27,1%, que tiene un incremento de 1,1 punto porcentual comparado en 12 meses y una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior. Respecto de la desagregación por sexo, vemos que las mujeres tienen una tasa de ocupación informal de 28,2% sobre el promedio nacional y los hombres 26,3% por debajo del promedio nacional. Y según sector económico, el ascenso anual de los ocupados informales alcanza un 14,8%, que está incidido principalmente por comercio con un 16,2% y por hogares como empleadores con un 62%. Revisando la tasa de desocupación a nivel regional, observamos que las disminuciones estadísticamente significativas de la tasa de desocupación en 12 meses se registraron solamente en las regiones metropolitana y Valparaíso. Las tasas más altas se registran en las regiones de Coquimbo con 9,3%, Ñuble con 9,2%, Atacama con 8,9% y Tarapacá con 8,3%, sin embargo, todas por debajo de los dos dígitos.
Con respecto al trimestre móvil anterior, se destacan variaciones negativas en Los Ríos, con una disminución de 0,7 puntos porcentuales, Antofagasta con también 0,7 puntos porcentuales y la región de Biobío con 0,4 puntos porcentuales. La recuperación regional eh, está principalmente incidida por las regiones metropolitana, Valparaíso y Biobío, cuya recuperación a la fecha es de 112,3%, 97% y 83,7% respectivamente. En conjunto, estas tres regiones aportan el 65,7% de las ocupaciones recuperadas a nivel nacional y las tasas de recuperación digamos, más altas, no necesariamente más incidentes, pero más altas, se generan en la región de Aysén, con 136,7% de recuperación, la región metropolitana con 112,3%, como ya lo habíamos mencionado, y Antofagasta con 117,2%. Finalmente, como habitualmente hacemos un contraste con los registros administrativos para la evolución, ¿cierto?, de la variación anual de los cotizantes, contrastando la estimación de la encuesta con las series estadísticas del sistema de pensiones, que recuerden tienen un rezago de 2 meses estos registros administrativos, por lo tanto comparamos 2 trimestres móviles hacia atrás con la encuesta nacional de empleo. Por lo tanto, lo que estamos analizando es el trimestre móvil febrero, marzo, abril del 2022 y la variación en 12 meses del número de cotizantes de las superdimensiones registra un 6,2% que sigue en esta senda, ¿cierto?, de aumentos en los trimestres que se mostraron en los trimestres móviles previos, pero con un ritmo de expansión un poco menor. De igual manera, la encuesta sigue mostrando el mismo dinamismo con un aumento de 7,6% en el periodo que se compara con los datos de la Superintendencia de Pensiones y resultados también positivos, ¿cierto?, de magnitudes similares para los trimestres marzo, abril y mayo y abril, mayo y junio con 7,6% y 8% respectivamente. Por lo tanto, si ustedes se fijan en el gráfico, si bien tenemos diferencias en las estimaciones, seguimos las mismas tendencias. Respecto de las nuevas mediciones de análisis que habíamos anunciado al principio de esta presentación, vamos a dar a conocer estadísticas experimentales sobre trabajo a través de plataformas digitales. Como ustedes bien saben, nosotros seguimos todos los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo para la definición de nuestros indicadores del mercado laboral. Sin embargo, digamos, para el trabajo en plataformas digitales, la Organización Internacional del Trabajo aún no tiene una terminología acordada internacionalmente ni definiciones estándar para poder medir este nuevo tipo de trabajo a través de plataforma digital. Por lo tanto, no hay acuerdo sobre los impactos y consecuencias de este fenómeno en el mercado laboral y se ha declarado que este tema va a ser parte de las discusiones de la 21 Conferencia de Estadísticos del Trabajo que se va a desarrollar durante el próximo año, donde ahí se espera, ¿cierto?, obtener directrices que permitan avanzar en este marco conceptual estándar para la medición en todos los países. Respecto de el fortalecimiento que hemos estado generando de la encuesta nacional de empleo a través de ampliar las dimensiones de análisis, ¿cierto? También la actualización del marco muestral y otras actividades que se han hecho durante los últimos 2 años, nosotros introdujimos varios cambios en el cuestionario en el año 2020 y parte de estos cambios, ¿cierto? Se incluyeron preguntas que apuntan, ¿cierto?, a recoger información sobre el trabajo a través de plataformas digitales, ¿ya? Y este trabajo a través de plataformas digitales nosotros lo estamos definiendo como una ocupación que es realizada mediante una aplicación móvil o plataforma web cuando ofrece bienes y servicios utilizando exclusiva o predominantemente algún medio que implique el contacto remoto con los clientes, ya sea a través de Internet, una plataforma web, o desde un celular, una aplicación móvil o una app. Entonces, considerando que hasta el momento no hay definiciones oficiales que provienen de los organismos internacionales, em,
y que a nivel nacional, ¿cierto? Aún se está estudiando su legislación, pues se trata de un fenómeno que es reciente en el mercado del trabajo y ha tenido una evolución muy rápida y de alto impacto en la ocupación, es que nosotros como Instituto Nacional de Estadística estamos dando el carácter de estadística experimental. Esta estadística experimental, ¿cierto? Se define como aquella que deriva de proyectos en desarrollo, ¿cierto? Que cuentan con aspectos innovadores, ya sea por el aprovechamiento de nuevas fuentes de información, la metodología estadística utilizada o una temática nueva no medida anteriormente como lo es en este caso. Esta es una definición, ¿cierto? Que obtenemos de nuestro par de la Oficina de Estadística de Colombia. Entonces, estos datos van a ser publicados, se van a poner a disposición, ¿cierto? Con la serie desde el trimestre móvil enero, febrero, marzo del 2020 en adelante. Y como observamos, ¿cierto? Durante, digamos, el primer semestre del año 2020, las plataformas no eran masivamente usadas como sí empezaron a hacerlo desde, digamos, el trimestre julio, agosto, septiembre del 2020, donde se ve una expansión importante del uso de plataformas digitales en el mercado del trabajo. Luego, para este trimestre, ¿cierto? Que estamos dando a conocer hoy, se estima que hay unas 205.741 personas ocupadas como actividad principal a través de una plataforma digital, que representan un 2,3% del total de la población ocupada. 15,3% son población extranjera. No obstante, si nosotros restringimos el análisis solo a las plataformas digitales de servicios que se definen en la ley 21.431, el porcentaje de participación de los extranjeros aumenta sustancialmente llegando a un 39%, que es, digamos, más intuitivo respecto de lo que uno observa, ¿cierto? Regularmente. Según sexo, tenemos que los hombres representan un 2,1% del total de hombres ocupados, mientras que del total de la población que está ocupada a través de plataformas alcanzan un 52,8%. Se estiman 97.111 mujeres ocupadas en plataformas digitales, que representa un 47,2% de esta población y un 2,6% del total de mujeres ocupadas en el mercado laboral. Respecto de este trimestre, ¿cierto? Del último, se evidencia que un 5,3% de la población ocupada informal trabaja a través de estas plataformas digitales. Esto se contrasta, ¿cierto? Con el 1,2% de la población ocupada formal, ¿cierto? Que trabaja en plataformas. Y la mayoría de los trabajadores de plataformas son independientes, que representan un 78,1% de esta población. Y por el lado de las personas ocupadas, ¿cierto? A través de plataformas que son dependientes, se estiman que son alrededor de 45.027 personas, que representan un 22,9% del total de personas ocupadas en plataformas digitales. Respecto de en qué actividad económica se desempeñan aquellas personas ocupadas a través de plataformas digitales, vemos que comercio representa un 28,8% de la población ocupada de plataformas donde se destacan, ¿cierto? Por el reporte de las mismas personas, plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Transporte y almacenamiento, que incluye a los conductores de vehículos, que es el 19,5% de la población ocupada a través de plataformas, que son 40.025 personas, donde se destacan las aplicaciones como Uber, Didi, InDriver, entre otras. Industria manufacturera, que representa 16,1%, donde se incluye la fabricación de textiles y elaboración de alimentos. Ahí también destacan las mismas que en comercio, ¿cierto? Facebook, Instagram y WhatsApp. El resto de las categorías no cumple con los criterios de calidad estadística definidos por nuestra institución para la difusión de resultados, por lo tanto se agrupan todos en categorías otras, lo que representa un 37,5% de la ocupación
ocupada en plataformas. Entonces, a partir de este trimestre móvil, nosotros entregaremos periódicamente esta información, estará disponible en nuestra página web y se agregará un tabulado correspondiente a esta temática para seguir el desarrollo, ¿cierto?, de esta estadística para pasarla luego de experimental, ¿cierto?, de que la observemos un tiempo, cómo sigue evolucionando y luego ya daremos a conocer, ¿cierto?, cuando se transforme en parte de la estadística oficial. Respecto del último tema, de la estimación sintética de las actividades características del turismo, en este trimestre móvil representan un 6,4% del total de los ocupados de la economía, que equivale a 568.353 personas. El crecimiento en 12 meses es de 19,3%, que está impulsado, como los trimestres móviles anteriores, por todos los sectores de las actividades características del turismo, donde se destaca alojamiento y servicio de comida, que frenó un poco su ritmo de expansión, incidiendo en un menor crecimiento total comparado con los trimestres móviles previos. Luego, si observamos los resultados, ¿cierto?, para las actividades características del turismo con las personas formales e informales, estas siguen creciendo anualmente, pero a un menor ritmo de expansión respecto de lo que hemos visto en los trimestres móviles previos, y el aumento de las ocupaciones es de 61.000 personas formales y 31.000 informales aproximadamente. Regionalmente seguimos observando recuperación completa en las regiones de Biobío, Tarapacá, ¿cierto?, que son las que tienen mayor incidencia. Sin embargo, Arica y Parinacota sigue siendo la única región donde las actividades características del turismo siguen incluso por debajo del peor momento de la pandemia, y ahí queda un espacio importante de recuperación al que poner atención. Bueno, finalmente, en las conclusiones, como les decía, nosotros mantenemos la consistencia conceptual con las recomendaciones de la OIT, donde no impactamos los criterios de clasificación en toda la serie que mostramos de los resultados de la tasa de desocupación y otros indicadores de la encuesta nacional de empleo. Observamos, ¿cierto?, este trimestre móvil una tasa de desocupación de 7,8%, anotando una 14ª disminución anual, que en este caso es de 1,7 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. No hay variación con ajuste estacional y sin ajuste estacional, pero la tasa de desocupación con ajuste estacional se sitúa en 7,6%. Con respecto a el trimestre móvil mayo, junio, julio del 2020, que es el peor momento de la pandemia para el mercado laboral, se constata un aumento de 1.768.846 personas ocupadas a nivel nacional, que este es el acumulado, ¿cierto?, hasta el momento. Eh, con ajuste estacional se recupera un 95,4% de las ocupaciones, y sin ajuste estacional vemos una recuperación del 96,1%. La diferencia es bastante marginal. El total de ocupados de las actividades características del turismo en este trimestre móvil representan un 6,4% del total de ocupados. Se mantiene aún un nivel importante de personas fuera de la fuerza de trabajo en la inactividad, ya sea potencial o habitual, y se incide principalmente por la inactividad habitual, que se sostiene aún en los máximos históricos. Y bueno, publicamos por primera vez, ¿cierto?, estas estadísticas experimentales sobre trabajo a través de plataformas digitales, cuyo resultado, ¿cierto?, alcanza en este trimestre móvil a 205.741 personas ocupadas, que equivalen a un 2,3% del total de ocupados a nivel nacional. Eso es todo lo que teníamos que entregar por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, directora, por la presentación. Abrimos el espacio para las preguntas. Les pedimos que se identifiquen, por favor, con su nombre y su medio, y pueden utilizar también la mano disponible en la aplicación. La primera pregunta es de Joaquín, de Radio Bio Bio. No sé si está disponible para hacer la pregunta directamente o la leemos. Bueno, la vamos a leer entonces.
Pregunta Joaquín, ¿cómo se caracteriza el aumento de ocupados en relación al trimestre móvil anterior y cuántos fueron de carácter informal? Bien, a ver, en la caracterización del aumento de los, a ver, de nuevo, del aumento de la ocupación vemos que tenemos un aumento marginal respecto de lo que habíamos visto en los trimestres móviles anteriores, particularmente el último, donde se crearon alrededor de 60.000 puestos de trabajo. Ahora tenemos solamente un aumento de 3.992 personas, ¿cierto? Donde vemos un aumento de 14.177 ocupados hombres respecto del último trimestre móvil, pero un decrecimiento de un 0,3% en las ocupaciones de las mujeres, que equivalen a 10.186 personas. Y respecto de la formalidad y la informalidad, lo que observamos, ¿cierto?, es que la formalidad, ¿cierto?, está digamos, ya recuperada en el total. En la recuperación, ¿cierto?, del análisis trimestral, vemos también que hay más ocupaciones formales que ocupaciones informales. De hecho, la incidencia trimestral, ¿cierto?, respecto de el periodo anterior es de 0,1% positivo para las ocupaciones formales, mientras que para las ocupaciones informales es de menos 0,3%. Muchas gracias, directora. Tenemos la consulta de Carolina León, de Diario Financiero. Hola directora, dos consultas bien cortitas en realidad. Primero, saber un poquito si nos podría entregar un análisis de esta diferencia en la recuperación del empleo entre hombres y mujeres, que aún se nota que las mujeres nos queda un buen tramo por recuperar, saber un poquito a qué se debe tanto esa diferencia, y lo otro sobre estas estadísticas experimentales de plataformas digitales, consultarle si, esta más bien una apreciación por parte de usted, si cree que las cifras son altas, bajas, si tenían algún tipo de expectativa de los niveles que teníamos en torno a este tipo de empleo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus preguntas. Respecto del análisis de las mujeres, bueno, observamos, como ya les comentábamos anteriormente, que en este periodo, ¿cierto? Nosotros observamos tasas de participación y de desocupación poco más altas que en los otros trimestres móviles del año. Y eso es porque estamos en un periodo donde, digamos, hay menos creación de empleo. Y eso se refleja, ¿cierto?, cuando comparamos el trimestre móvil anterior con el que tenemos la estimación en este trimestre. La tasa de participación femenina en el mercado laboral está en un 49,7%. Todavía nos falta alrededor de un 2%, 2,3% para alcanzar los niveles prepandemia. Hay que recordar que las mujeres en general, ¿cierto?, han retrasado su ingreso al mercado laboral por principalmente razones de cuidado familiar. Y esto se exacerba, ¿cierto?, cuando las condiciones de cuidado, ya sea de los niños, ¿cierto?, o de las personas mayores, ¿cierto?, tienen dificultades para permitir que las mujeres mantengan, ¿cierto?, su iniciativa de estar en el mercado laboral, decida no estar, sobre todo cuando tenemos empleos informales. Ya vemos que, por ejemplo, las mujeres tienen un empleo informal bastante más alto que el de los hombres y es más inestable en el tiempo, ¿cierto? Vemos que dependiendo del trimestre móvil que analicemos, ¿cierto? Observamos que hay aumentos o disminuciones en la informalidad, en la ocupación informal, ¿cierto? Donde es más fácil entrar y salir del mercado del trabajo. Entonces, si bien observamos una disminución de 10.000 puestos de trabajo de las mujeres en el último trimestre móvil, eh, la verdad es que en términos estadísticos, la diferencia no es estadísticamente significativa respecto del trimestre móvil anterior y eventualmente estas 10.000 ocupaciones podrían estar en el margen de error de la encuesta. ¿Ya? Entonces eso como para también
tomarlo tomarlo en su justa medida, digamos, diciendo que tenemos que observar qué es lo que pasa en el próximo trimestre móvil para ver si efectivamente hay algún otro efecto que esté causando que las mujeres estén saliendo del mercado del trabajo, pero eso tenemos que observarlo, digamos, con las estimaciones de los próximos 2 trimestres. ¿Ya? Y respecto de las plataformas, lo que estamos entregando ahora, ¿cierto? Como una estadística experimental, hay que mencionar que nosotros como institución somos parte de la mesa de coordinación para la implementación de la ley que regula estas plataformas digitales de servicios. No hay, digamos, fuentes externas que permitan que nosotros comparemos los datos, ¿ya? Disculpen. Pero lo que nosotros estimamos en este trimestre móvil y lo que tenemos estimado desde el 2020, ¿cierto? En adelante, dado que incorporamos esta pregunta en 2020, nos hace sentido con respecto a lo que se observa en el mercado laboral. Y hay que también recordar que estas ocupaciones existen personas que trabajan en más de una plataforma al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros por eso lo planteamos como una estadística experimental, porque en el fondo nos va a permitir hacer un seguimiento de la ley, ¿cierto? Que es la que mencionábamos eh, durante la presentación, ¿cierto? Que es la ley, les digo al tiro, la ley 21.431. Entonces, en el fondo, si bien no tenemos hoy en día una base de comparación, un registro administrativo que nos permita decir si esto es más o es menos, ¿cierto? Sí nos hace sentido respecto del porcentaje en la ocupación total a nivel nacional, ¿cierto? Y lo que se esperaba de este crecimiento, ¿cierto? Y el impacto que ha tenido en el mercado laboral a propósito también de las restricciones de movilidad de la pandemia y que este tipo de trabajo permitió a la gente, ¿cierto?, reinventarse durante el periodo de la pandemia y también, ¿cierto?, permitir que pudiésemos cumplir con las restricciones de movilidad que teníamos en su minuto. Bien, hay que recordar también que la ley entra en vigencia a partir de septiembre y básicamente lo que nos va a permitir esta información es caracterizar, ¿cierto?, las condiciones laborales de este tipo de ocupaciones con las variables, ¿cierto?, que mantenemos habitualmente en la encuesta. Gracias, directora. A ti, Carolina. Muchas gracias. Vemos que no hay más manos levantadas. A ver si hay alguna otra consulta de parte de los colegas. Me parece que no hay más consultas. Yo al menos no veo manos levantadas. Así es que, bueno, y no habiendo más preguntas respecto a los resultados entregados, damos por finalizado este punto de prensa. Ahí sí. Ahí sí surgió una pregunta. Vamos a mirarla en el chat. Belén Vázquez dice que no puede activar su micrófono. ¿Te puede Te escribirnos, esperamos, Belén? sí, te esperamos que nos escribas, Belén. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ahora sí. Ay, ahora sí, perdón, las molestias. Belén Vázquez de CNN Chile por acá. Te muteaste, Belén. Ya, ahora sí, perdón, Ahora perdón sí. las molestias. Ya, lo que pasa es que quería vincular un poco mi pregunta también a lo que planteaba Carolina León hace un ratito respecto a las mujeres, porque ayer en la encuesta de microdatos de la Chile también se dio el dato de que finalmente son las mujeres las que están perdiendo una parte del empleo, pero que a diferencia de los hombres no están saliendo del mercado laboral. Entonces, en ese sentido quería preguntarle, directora, si cree que esta situación que responde un poco a la región metropolitana se extrapola también al resto del país, pensando en que además las mujeres también están empujando, por ejemplo, al alza la tasa de informalidad.
A ver, efectivamente, mira, primero que nada, claro, los resultados de la encuesta de la Universidad de Chile salieron ayer y hay que recordar que son distintos y tienen distintas metodologías respecto de lo que nosotros entregamos. Sin embargo, sigue la misma tendencia, ¿cierto? Vemos que en la región metropolitana tenemos tasas similares de desocupación. A ver, insisto, acá tenemos todavía un espacio, ¿cierto?, donde las mujeres tienen que recuperar participación en el mercado laboral y también ocupación. Bien, eso todavía no se ha dado. Vemos que de la recuperación desde el peor momento de la pandemia todavía nos falta un 10% de ocupaciones de mujeres que recuperar. Y ha sido más lenta esa recuperación por distintas razones. Las razones que nos entregan las mujeres tienen que ver con el tema de los cuidados, como ya lo habíamos mencionado, y este fenómeno no solamente se da en la región metropolitana, sino que también en otras regiones del país, pero con distinta intensidad, por supuesto. Hay que ver que si comparamos la composición del mercado del trabajo, ¿cierto? Y con respecto del mismo trimestre del año 2019, ¿cierto? O sea, los resultados de este trimestre comparados con el 2019, donde no teníamos pandemia, tenemos cerca de 412.000 mujeres fuera de la fuerza de trabajo y la mayor parte de estas mujeres son inactivas habituales. Bien, entonces, lo que les decía anteriormente, las mujeres en general, si bien tienen una disminución en este trimestre móvil, ¿cierto? Con ajuste estacional, la diferencia no es estadísticamente significativa, por lo tanto tenemos que observar qué es lo que va a suceder en los próximos trimestres móviles respecto de si se mantiene este decrecimiento respecto de las ocupaciones o si se mantiene en un nivel más estable como la tasa de participación y de ocupación, ¿cierto? Y con eso, ¿cierto? Poder tener una visión más clara de lo que se viene para adelante, pero claramente ha habido una recuperación lenta, particularmente en los últimos trimestres móviles. Veníamos viendo que el empleo tanto formal como informal venía siendo empujado por las mujeres. Este es el primer trimestre móvil de hace ya varios, ¿cierto? Yo diría desde digamos, el primer semestre completo del año, que vemos que hay un decrecimiento en las ocupaciones femeninas. Entonces ahí es muy pronto para decir que hay un estancamiento o un decrecimiento o que en el fondo las mujeres están saliendo masivamente del mercado del trabajo, pero sí hay un efecto que tenemos que mirar y que tenemos que poner atención particularmente en las próximas publicaciones. Muchas gracias. A ti, Belén. Muchas gracias. Esperamos unos segunditos a ver si surgió otra consulta. Ahora sí me parece que no hay más preguntas. Damos por finalizado entonces este punto de prensa. Les agradecemos su participación y el comunicado de prensa con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio de 2022, ya se encuentra en sus correos. La presentación también de la directora nacional del INE estará disponible junto a la nota publicada en nuestra página web y también para quien la solicita. Que tengan un muy buen día. Muy buen día a todos y muchas gracias. Chao, chao, buen día. Chao, chao.